Maravilloso y eterno Dios que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Nuestro Dios, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de venir al encuentro contigo, Señor. Queremos en esta mañana, al igual que a María, escoger la mejor parte que no nos será quitada. Sentarnos en tu regazo y poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Bendice a las visitas que están con nosotros en esta mañana. Bendice a los que no pudieron estar, que tu bendición los alcance donde quiera que estén. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos esta mañana a un programa que vamos a hablar con nosotros. Bienvenidos. Gusto saludarte. Te la semana pasada. Bienvenidos. Vamos a empezar con un testimonio en los normas del libro número 143. Libro número 143. Vamos a poner un testimonio. Una vez más, Señor, estamos agradecidos en esta mañana por el gran privilegio de nuestros ustedes y la libertad de reunirnos hoy en tu casa de oración. Hemos venido para tener un encuentro especial contigo y queremos pedir tu bendición para cada uno de los hijos aquí presentes, si en su corazón alguna tristeza o algo, Señor, pero de verdad que tienes que en esta mañana, a través de tu cielo, por favor, Sergio, pueda ayudarnos a fortalecernos y a seguir adelante. Que podamos confiar plenamente en ti sobre todas las cosas y que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros pueda ayudarnos a edificar nuestro carácter y a la vez preparar para el propio de Dios. Dale las bendiciones de tu familia, bendice a tu iglesia, especiales amigas y también a todos los hijos de servicio. Todos los pedidos que suplicamos, una vez por el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a la gente para regalar de los hogares.
por las ricas bendiciones que nos has dado, que el día de hoy tenemos la oportunidad de regresar la parte que te corresponde. Te pedimos que bendigas a cada uno de las personas que dieron parte de lo que te corresponde, Señor, que puedas bendecir grandemente lo que haya quedado en los bolsillos, que podamos ser administradores de los recursos que tenemos de la mejor manera, y que esto que hemos aportado, Señor, sea de ayuda para todas las personas que aún no te conocen, y que esto lo pedimos. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Himno número 435. 435. Uno 11. Primera Samuel 1:11. Primera Samuel 1:11. Yo lo voy a leer en esta versión. Bueno, ok. Dice palabra de nuestro Dios: y hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo, varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Le damos bienvenida al hermano Sergio. Bienvenida, Checo. Mucho saludo, tenía rato que no veíamos. Ahí estamos pendientes. Sí. Ahora que fuimos a Portales, tuvimos, y dijo el hermano Sergio, quiero sacarme la espina. Así es. Por última vez que no pudo venir. Gracias, hermano Sergio. Bienvenido. ¿Quiere la Biblia, hermano? Sí. Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Reciban un saludo de la iglesia de Portales. Y hoy va a haber una fiesta ahí en la iglesia. La semana pasada me tocó predicar a un bebé, presentar a una bebé. Y hoy va a haber un bautismo, hermano. Un niño espiritual nace en el reino de Dios. Hoy va a haber un bautismo ahí. A lo mejor son 2, pero por lo pronto no está seguro. Y es bonito, o sea, la iglesia, dijo Pablo, yo no vine a bautizar sino a predicar. Y esa es la labor nuestra, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, predicar el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. Muy interesante la lección del hermano en la mañana. Participan todos, hermanos, todos participan. Y hoy vamos a pedir que Dios nos guíe en el estudio de esta mañana. Vamos a inclinar el rostro para orar. Maravilloso Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que nos das. Un día para enamorarnos de ti, un día especial, un día que tú estableciste desde la creación. Te pedimos ahora que al abrir tu palabra, el mensaje de esta mañana pueda fortalecernos, pueda darnos esa esperanza, esa fe, Señor, y lo más importante, que nos ayude a creer y a confiar más en ti. Bendícenos como iglesia, y que al abrir tu palabra el Espíritu Santo venga a instruirnos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantamos un canto muy bonito. Dice el canto: si hoy tú te sientes pequeño. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana, hermanos. Yo no sé cuál sea tu aflicción. El canto decía: Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Y tenemos ese Dios maravilloso, hermanos. Un Dios que nos comprende. Un Dios que ve cuál es tu situación que estás atravesando en estos momentos. Pero viniste al mejor lugar. Viniste al encuentro de Dios. Y Dios va a tener una solución para ti en esta mañana. Mientras estemos en este mundo, hermanos, va a haber situaciones difíciles, enfermedades, va a haber muertes, va a haber problemas financieros, va a haber pecado acechándote en todos los momentos, hermanos, de nuestra vida. Va a haber sentimiento de culpa. Yo no sé cuál sea tu problema en esta mañana, pero Dios tiene la solución en esta mañana para ti. Amén. Había un problema, hermanos, en la lectura que leyó nuestro hermano. Una situación difícil. Una historia que todos conocemos ya. Si queremos hablar de un hombre de fe, hermanos, hablamos de Abraham. Si queremos hablar de una mujer de oración, ¿de quién nos acordamos luego? De Ana. Y hermanos, Ana, hay varios elementos en esta historia muy bonita, hermanos. Una historia, un milagro que Dios hace con sus hijos. Y esta historia, les voy a compartir este aire. Esta historia, hermanos, está compuesta por personajes, y vemos al primer protagonista de la historia, se llama Elcana. ¿Cómo se llama? Elcana, un varón de Dios. Guárdenlo, hermanos, en la mente. Elcana, dice el texto bíblico: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam. Escuchen, nombres raros, ¿no? Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo.
el Cana, hermanos. Fíjense este hombre, Dios conoce todo de este hombre, de dónde es, de quién era hijo, de quién era su abuelo, quién era su bisabuelo y de qué ciudad era, hermanos. Y Dios nos conoce en esta mañana, hermanos. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe de dónde venimos, Dios sabe dónde vivimos, hermanos. Dios tiene un GPS celestial que sabe quién eres tú, hermanos, porque Dios nos conoce y no pasamos desapercibidos para Dios. Y hermanos, el Cana, dice la historia, es el varón. Es el varón. Fíjense, sigue diciendo ahí el versículo 2, y tenía dos mujeres, dos chimeneas, dicen acá, en el norte. Tenía dos chimeneas. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, hermanos. Ana no los tenía. El Cana cometió un error, hermanos. ¿Cuál fue su error? ¿Tener qué, hermana? De hecho, había una novela antes en nuestros tiempos que se llamaba Dos mujeres y qué? Y un camino. Salían de la moto, ¿ah? El Cana cometió un error, hermanos. Casarse con dos mujeres. Yo no sé si ustedes conocen el trasfondo cultural, el trasfondo histórico en esos tiempos, hermanos. Era común que un hombre tuviera ¿qué? Varias mujeres. Jacob, ¿cuántas tuvo? Las dos hermanas y sus dos siervas, ¿verdad que sí? Salomón, ¿cuántas tuvo, hermanos? 1,700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1,000, hermanos, 1,000. Era un trasfondo cultural. Era un trasfondo histórico, hermanos. Pero no deja de ser pecado, ¿sí o no? Era pecado como quiera. Si Dios hubiera querido que Adán tuviera 2 mujeres o 3 mujeres o 7 mujeres, como dice ahí en un libro, Dios le hubiera hecho 2 Evas o 3 Evas, pero solamente le hizo una Eva, hermanos. Dice aquí, muchas veces nosotros también queremos explicar nuestros errores basándonos en la tradición, en la cultura o en todo lo que el mundo hace, hermanos. El Cana cometió un error. Y hermanos, el Cana era amable, ¿sí o no? Era amable. Era amable. El Cana era cariñoso, hermanos. Tenía un corazón grande para 2 mujeres. Era cariñoso. El Cana era comprensivo. Era sensible el Cana. Era educado y tenía buenas intenciones, hermanos. Igual que la mayoría de los pecadores. ¿Qué dije? Igual que la mayoría de los pecadores. Hay pecadores que son buenos, que son cariñosos, que son amables, que son educados, hermanos. Y aparte iba año con año a las fiestas religiosas. El Cana era un hombre de la iglesia, hermanos. Año con año iba a cumplir con sus responsabilidades religiosas. Responsabilidades religiosas. Para nosotros hoy, pregunto, hermanos, ¿adorar puede ser apenas una responsabilidad religiosa o es un estilo de vida? ¿Cómo debería ser? Un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, hermanos. No es un conjunto de responsabilidades ¿qué? Religiosas. No hagas esto porque es sábado, no hagas esto otro, tienes que apagar la tele, tienes que hacer esto, tienes que diezmar, tienes que comer lechuga, vegetales. Esa es un conjunto de responsabilidades religiosas, pero eso no es cristianismo, hermanos. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es vivir con Jesús a nuestro lado, hermanos. Eso es cristianismo. Amén. En los tiempos de Jesús censuró mucho esto, hermanos, porque era gente legalista, gente que usaba la ley como ¿qué les diré? Como
cuando van a Soriana y que lleva su tarjeta y que acumula puntos, hermanos. Ellos creían que así era la salvación. La salvación no era por puntos, hermanos, no. Ellos pensaban que haciendo del sábado tenían muchas leyes, hermanos. Del sábado tenían muchas leyes, muchos requisitos, muchos reglamentos. Y hermanos, el Cana, repito, cumplía con sus responsabilidades religiosas, pero yo no sé cómo estaba su estilo de vida, porque así es el cristianismo: vivir hablando de Jesús, platicando de Jesús, haciendo de Jesús nuestro compañero a cada día, hermanos. Ese es cristianismo. Dice la hermana Juay: conságrate a Dios cada mañana, todos los días, y haz de ese tu primer trabajo. Viviendo con Jesús día con día, hermanos, es la forma que Dios quiere que vivamos el cristianismo, no como un número de reglas, de responsabilidades religiosas. Pregunto, si nos diéramos más tiempo para pensar y orar antes de tomar decisiones, hermanos, sería diferente. El Cana se dejó guiar por su corazón, por sus sentimientos, por sus deseos, hermanos, y ese fue su error. Este es el hombre, el Cana. Vemos a la otra persona, dice que tenía 2 mujeres. ¿Cómo se llamaba una? Penina, hermanos. Ella sí podía tener hijos. Ella sí tenía hijos. Penina, guárdenlo por favor en la mente. Ella sí podía tener hijos. Fíjense cómo dice el texto, hermanos. Yo no sé si se han de imaginar ustedes un almuerzo en la casa del Cana, con las 2 mujeres ahí a un lado y él. Yo no sé cómo habría sido tener un desayuno familiar ahí con el Cana, hermanos. Dice el texto, el 6, ¿alguien quiere leer el verso 6? 1:6. ¿Cómo dice aquí, hermanos? ¿Su qué? En una casa puede haber rivales, puede haber enemigos. En una casa, hermanos. En miembros de iglesia, porque iban a la misma iglesia. Ana y Penina y el Cana iban a la misma iglesia, hermanos. Dice el verso 6, y su rival la irritaba. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había dado hijos, hermanos. Si había alguien que pudo haber sido feliz, era Penina, hermanos, porque tenía hijos, porque tenía una casa, porque tenía un esposo, aunque compartido, pero lo tenía. Pudo haber sido la mujer más feliz, hermanos, pero hubo un problema: los celos. Porque dice ahí el texto que el Cana amaba más ¿a quién? A Ana, aunque no tenía hijos, pero la amaba más. Y cuando iban a la iglesia, hermanos, le daba más para el diezmo, le daba más para ofrenda, le daba más para que presentara los sacrificios a Dios, porque la amaba más. Y esos celos, hermanos, empezó a hacer un problema en Penina. Tenía todo para ser feliz, tenía hijos, no 1, ni 2, ni 3, tenía más, tenía una casa, tenía el amor del Cana. Pero dice aquí, había un sentimiento que inundó su corazón, hermanos. Dice ahí, su rival la irritaba. ¿Se acuerdan lo que había ahí en Corinto? Había divisiones en la iglesia, y Pablo les escribió, les mandó cartas, porque había problemas, hermanos. Y yo no sé, no hay iglesia que no haya problemas. El enemigo quiere sembrar problemas, y en lugar de hermanos hay rivales. Cuando escogen al hermano como primer anciano, y yo estaba en la lista, en la terna, vamos a decir, escojan 3 hermanos, y el hermano sacó más votos que yo, ¿cómo me sentiría? Ay, qué felicidad, qué bendiciones, porque el hermano salió primer anciano. Como por un voto, hermano, ya mero lo alcanzaba. Había rivalidad, hermanos. En la iglesia también hay problemas y rivalidades. Y esto, hermanos, ella sabía dónde le dolía a Ana, sabía dónde darle. Ya ves, no puedes tener hijos, y a mí Dios ya me dio muchos, mira, has de tener un problema.
has de tener un ¿qué? Un problema. Y la irritaba, y la enojaba. Dice ahí, hermanos, inconscientemente Penina estaba orillando a Ana, ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde? A buscar una solución. Dice aquí, Penina iba al templo, hermanos, participaba de los ritos, cantaba, oraba. Nada de esto te define como cristiano, hermanos. Ahí dice la Biblia, si quieres pueden leerlo ahí. Dice que, y todos los años aquel varón subía de su ciudad de Ramá, ahí, de Ramá a Silo, Ramataim, hasta Silo eran 34 kilómetros, hermanos. Y caminaban para ir a la iglesia. 34 kilómetros caminando para ir a la iglesia. ¿Qué les parece? No había Uber, no había medio de transporte, no sé si en burrito o en caballo, no sé, pero caminando, hermanos, 34 kilómetros para ir de Ramataim a Silo. Dice, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Ahí viene el otro protagonista, Elí. ¿Quién era Elí, hermanos? El sacerdote, el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia. Y tenía dos hijos, Elí. ¿Alguien sabe los nombres de ellos? Ofni con F, Ofni y Fines. Eran dos hijos mal educados. Aunque eran sacerdotes, aunque eran los que se agregaban del templo ahí, hermanos, eran mal educados, groseros y hacían muchas cosas malas. Yo no sé, hermanos, Elí, el sacerdote, el papá de ellos, era un padre permisivo, un padre que no les arrimaba tierrita, un padre que los dejaba hacer, hermanos. Así un pastor decía la vez pasada, no hay niños más chiflados que los niños adventistas. Así lo dijo, hermanos. Vaya a una iglesia católica a ver si usted ve niños corriendo por el pasillo. ¿Verdad que no? Se escucha un silencio, hermanos. En nuestra iglesia traen carritos ahí para jugar, traen comida, traen Dice aquí la historia, hermanos, que Elí, podemos recriminarle que le dio mala educación a sus hijos. Los amaba más, hermanos, amaba más a sus hijos que a Dios. Elí. Fíjense cómo eran los hijos. Si quieren alguien leer ahí, por favor, el 2:22. Fíjense cómo eran los hijos de este pastor, de este sacerdote Elí. Dice, pero Elí era muy viejo. 2:22. Y oía de todo lo que sus hijos, ¿qué, hermanos? Hacían. Oía. Pero le entraba por aquí y le salía por dónde, hermanos, por acá. Oía lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, hermanos. Tal era su descaro que se dormían con las mujeres ahí en el tabernáculo de reunión. Había una parte del sacrificio que era para los sacerdotes, pero primero tenían que ofrecer a Dios. Ellos agarraban la mejor parte del sacrificio, de la vaca o del cordero, de lo que agarraban la mejor parte para ellos y después para Dios. Así eran, y hacían tantas abominaciones, hermanos, en la iglesia, para que vean. Y hermanos, y vamos con la protagonista. ¿Quién era la protagonista de la historia? Ana, hermanos. Ana tenía un problema. Yo no sé cuánto tiempo pasó, hermanos, pero Ana tenía ese problema. No podía embarazarse, hermanos. No podía embarazarse. Y es difícil. Cuando una madre se casa, cuando una mujer se casa para formar un hogar, el deseo es tener hijos. Los papás de Ana, su deseo es tener nietos, hermanos, que anden corriendo por la casa.
nietos para cargar, para cuidar. Yo tengo una nieta y tengo 4 nietos y tengo una bisnieta, hermanos, la pequeña Tylee, y me da gusto cuando va a la casa. Dice un pensamiento: cuando los nietos llegan a casa, las reglas salen por la ventana, porque el abuelo consiente, hermanos. El abuelo si la mamá no le quiere dar, el abuelo va y le compra el huevito Kinder. El abuelo va y le cumple los deseos a los nietos, porque así somos, hermanos. Y yo creo que Ana, ella deseaba tener un bebé en sus brazos, hermanos. Deseaba tener una niñita, un niño, no sé, para hacerle trencitas, para hacerle chongos, para el niño ponerle vestirlo de marinero, no sé. Yo no sé cuáles eran los deseos, hermanos. Yo cuando me casé, yo quería tener un hombre, pero Dios me mandó una mujer. Hizo que mi mujer tejiera de color de rosa en lugar de azul. Y luego el siguiente fue otra niña, hermanos. Y yo quería un varón, y Dios me concedió un varón también, hermanos. Amén. Y qué bonito es cuando Ana tenía ese deseo, hermanos, pero no podía, era un problema, y Ana oraba a Dios y oraba a Dios, hasta que Ana dijo: Señor, yo voy a ir ahí a la iglesia. Este año que vaya a la iglesia, yo voy a ir con esa petición. Yo no sé cuántos conocen las pirinolas, el tomatodo que le decían, ¿sí? Y Ana le dio vuelta, hermanos. Le dio vuelta y cayó en toma 1. Toma 1. Dice el verso de memoria que leímos, dice el verso 11: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar la aflicción de su sierva. Si te dignares, ¿qué, hermanos? Mirar. Para Dios no pasamos desapercibidos. Dios nos ve, hermanos. No importa dónde estemos, Dios nos ve. Y ella dijo: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Dios no se acuerda de nosotros? Aunque seamos muchos millones de personas en el mundo, hermanos, Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nosotros. Dice que aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía, hermanos. Dios ya nos conocía. Y creemos en un Dios así maravilloso. Y Ana le dijo: si te acordares y mirares la aflicción de tu sierva, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Hermanos, dice la historia que este pastor, este sacerdote, nunca había visto a una mujer orar de una manera, de esta manera. Yo no sé cuánto tiempo tardas tú en hacer la oración. Yo no sé, hermanos, pero este hombre nunca había escuchado una oración así, hermanos, con tanta fe. Arrodillada, postrada, yo no sé. Hay musulmanes que topan, cuando oran, topan esto con el suelo, hermanos. Por eso tienen un callo aquí los musulmanes. Yo no sé cuál sea tu lugar donde oras. Yo no sé la forma que tú oras, si parado, de rodillas, o ahí en el carro antes de irte al trabajo, o en el camión, que se nos hace tarde ya en el camión. Yo no sé. Pero Dios te escucha en donde quiera que estés. ¿Dónde escuchó Dios a Ana, hermanos? En el templo. En el templo. Que nunca se nos olvide esto. ¿Dónde escuchó Dios a Ana? En el templo. Y dice que el sacerdote, cuando la vio, le dijo: esta mujer está bien tomada, bien borracha. Porque nunca había escuchado, hermanos, nunca había visto una oración así. Dice el verso 1:12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba mirando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Hermanos. Y en ese momento, ahí arrodillada, derramando su corazón delante de Dios, Dios le dio la respuesta, hermanos. Al final de 9 meses, partieron al otro año, Ana
ya había tenido un bebé, hermanos. Amén. Dios responde las oraciones de sus hijos. Yo tengo una prima. Ella no podía tener bebés. Y tengo otra prima, su hermana de ella. Y ahorita la ciencia médica está muy avanzada, hermanos. Ella vive en Indianápolis, Indiana, perdón. Y mi prima le prestó sus óvulos a mi otra prima, y una vez fertilizados los óvulos, ya con espermatozoide del padre, del esposo de mi prima, ya se los pusieron adentro de su matriz, y mi prima tuvo 2 bebés, hermanos. Amén. 2 bebés, aquí tengo las fotos, me las mandaron. A rato se las enseño. 2 bebés, hermanos. Yo creo que el Cana, si hubiera habido la tecnología, hermanos, si hubiera habido hoy lo que hay hoy, inseminación artificial, bebés in vitro, yo creo que el Cana no hubiera escatimado y hubiera llevado a Ana, porque la amaba mucho. Pero no había tanta tecnología, la medicina estaba tan avanzada, hermanos. Y Dios le respondió. Dios hizo un milagro, hermanos. Era un milagro. Que una mujer infértil tuviera un bebé, es un milagro. La ciencia no se lo explicaba en esos momentos. Y Dios cumplió, hermanos. Dios cumplió lo que le prometió. Y hermanos, ahora viene lo bueno. Dice la Biblia, hermanos. Yo no sé si pasó por la mente de Ana. Ella le dijo: yo lo voy a dedicar a Dios. Lo voy a dedicar a Dios. Dijimos que Dios le dio vuelta a la pirinola y cayó, toma 1, ¿verdad que sí? Y le dio vuelta otra vez, hermanos. Y cayó, pon 1. Ahora se lo tenía que entregar a Dios. Imagínense, hermanos, ella sabía cómo eran los hijos de Elí. Eran perversos, eran mentirosos, engañadores, robaban lo de la ofrenda, los sacrificios. Y llevar a un niño ahí, hermanos, de 3, 4 años, dice que ella lo llevó ya cuando lo destetó. Déjenme, se los leo. Verso 1:24, hermanos. Ahí dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era, ¿qué, hermanos? Pequeño. Cuando es destetado un bebé, normalmente se desteta a los 3 años más o menos. Yo tengo ahorita a mi nieto. Él ya está en segundo de kinder y todavía va con mi hija y le busca pecho. En la noche, cuando ya quiere dormir, se va y le busca pecho. Ya está grande, hermano. Le digo: mi hijo, ya tienes bigotes, ¿cómo andas queriendo teta todavía, pecho? Yo no sé, quiero pensar que eran 3, 4 años cuando Ana lo llevó para entregarlo, para que sirviera en la casa de Dios, para que sirviera en la casa de Dios, hermanos. Dice que cada año le llevaba una túnica de colores, una túnica bonita que ella hacía, y se la llevaba, hermanos. Pero imagínense llevarle un niño para que creciera en ese ambiente, como que era medio, no sé. Ana hubiera pensado: Señor, ¿tú quieres que yo lo lleve ahí? No sé si le preguntó a Dios: Señor, mira los hijos cómo son perversos, son malos, son mentirosos, engañadores, etcétera, etcétera. Yo no sé si Ana vino eso a su mente, hermanos, pero no lo hizo. Ella cumplió con el voto que le había hecho a Dios. Cumplió con el voto que le había hecho a Dios, hermanos. Mi pregunta es en esta mañana, hermanos. Mi pregunta en esta mañana: ¿cuándo le dedicó Dios Ana a Samuel? ¿Cuándo se lo dedicó, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Así es, 9 meses antes de que naciera, hermanos. 9 meses antes de que naciera se lo dedicó a Dios. No fue cuando lo llevó allí al templo, no. Ya se lo había dedicado antes, hermanos.
Yo no sé, pero a veces prometemos a Dios cosas y no las cumplimos, ¿verdad que sí? Cuando empieza el año, ¿qué decimos? Ahora sí voy a leer el año bíblico. Ahora sí voy a estudiar mi lección porque el hermano me pregunta. El hermano muy buen maestro, hermano. Muy buen maestro, ¿eh? Buen maestro, dijo, ¿verdad que sí? Ahora sí voy a estudiar mi lección todo el año. Ahora sí ya no voy a tomar coca. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a comer pan, y nos hacemos planes y prometemos, hermanos. Ahora sí voy a leer el año bíblico. ¿Y saben dónde nos quedamos? En el libro de Números, ahí nos quedamos ya. En Números, hasta ahí llegamos, hermanos. Le pregunté una vez a un hermano, oye, ¿ya leíste cuando la víbora engañó a Adán y Eva? Me dijo, no, todavía no llego ahí. Está en la primera página, más en la segunda página. Todavía no llego ahí. Hermanos, cuando prometamos algo a Dios, hay que cumplirlo. Y Ana lo que le prometió a Dios se lo cumplió, hermanos. Y lo llevó al templo para que sirviera. Para que sirviera en el templo, hermanos. Pero Dios tenía otros planes. Ella lo llevó para que sirviera. Y Dios, hermanos, tenía planes aún mucho mayores. Dios tenía planes mucho mayores, hermanos. Samuel fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Ella lo llevó para que sirviera, para que limpiara las bancas, para que ayudara ahí las lámparas, y le sirviera ahí a Elí, hermanos, en el templo. Pero Dios tiene planes mucho mayores, hermanos. Y cuando Dios hace, hermanos, las cosas, Dios las hace bien. Esta mujer era estéril y no podía tener hijos. Fíjense lo que pasó, hermanos. Fíjense lo que pasó en el verso 2:20 y 21, dijo. Dio 2:20 y 21. Ahí. Dice el texto, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. ¿La que sigue, hijo? Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos, hermanos? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, Dios cuando lo hace, nos da bendiciones en combo, hermanos. Como en HIV, así nos da Dios bendiciones en combo. Ella le pidió un niño. Le dio la vuelta, toma uno. Le dio la vuelta, pon uno. Le dio la vuelta y le cayó, toma todo. Hermanos, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Dios te va a dar lo que tú necesitas en esta mañana. Yo no sé cuál sea lo que tú necesitas. Un examen de la universidad. Un examen para pasar a a la escuela. Un trabajo donde guarden el sábado. Dios te lo va a dar. ¿Quieres una novia, un novio, una mujer, una joven, un novio? ¿Quieres un esposo, una esposa? Dios te lo va a dar. ¿Qué es lo que necesitas en esta mañana, hermanos? Dios te lo va a dar. Una sanidad de tu enfermedad. Tienes un problema, un sentimiento de culpa que no te deja, hermanos, en paz. Dios te va a solucionar tu problema. Y con Ana lo hizo, hermanos. Dice la historia, hermanos. Dice la historia que Dios bendice. Dios bendice. Y lo más importante, hermanos, Dios te conoce. Dios conoce nuestra situación. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Un texto. 1 Samuel 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. ¿La palabra de Jehová qué? Escaseaba, hermanos. Hace poquitos días, ¿verdad que no había agua? ¿Verdad que sí? En la ciudad no había agua. En días pasados andábamos buscando agua por todos lados. No había agua, hermanos. Dice aquí el problema no era el agua. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. No había profeta, hermanos. Y ahí fue donde Dios
Fíjense desde dónde viene, hermanos, una mujer orando por un hijo y Dios contestando esa petición puede ser la puerta para un reavivamiento y una reforma, hermanos. Amén. A través de esta mujer pidiéndole a Dios un hijo, hermanos, ahí empezó una reforma en el pueblo de Dios, hermanos. Ahí con Samuel como profeta empezó una reforma en el pueblo de Dios. Dice el verso 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Ya no quise explicar, hay algo bonito cuando Dios le habla a Samuel. Le habló una, le habló dos, le habló tres, hermanos. ¿Cuántas veces tuvo que hablarle Dios a Samuel? ¿Cuántas veces tuvo que hablarle Dios a Samuel? En la cuarta vez Samuel le respondió: habla que tu siervo oye. Pregunto, ¿cuántas veces Dios tiene que hablarnos, hermanos? ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos a nosotros? Ojalá, dice un texto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es difícil escuchar la voz de Dios en un mundo con tanto ruido, hermanos, sí es difícil. Pero para oír la voz de Dios es necesario desoír la voz de este mundo. Para oír la voz de Dios es necesario desoír todo el ruido que hace este mundo, hermanos. Y ahorita con el mundial, vaya que hace más ruido, hermanos. Más ruido. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos escuchar la voz de Dios. Amén.